millones de personas sufren diabetes en España. Los expertos en el Congreso que han celebrado ustedes recientemente en Las Palmas de Gran Canaria han hecho especial hincapié en la necesidad de frenar esta pandemia y nos han ofrecido las últimas novedades de tratamientos de esta patología en España. De todo esto nos va a hablar el doctor Toni Pérez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes. En primer lugar, muchísimas gracias, doctor, por acceder a esta entrevista. Encantado de estar aquí Sí. con ustedes. Si le parece, vamos a empezar por las principales conclusiones del Congreso. ¿Cuáles han sido las más destacadas? Hombre, pues yo le diría que en primer lugar es el volver a la presencialidad. Yo creo que esto se ha vivido como algo realmente necesario y lo veías pues el espíritu positivo y de participación de la gente y lógicamente el número de personas que participaron. Y también diría por otros colectivos como puede ser la industria, que realmente yo creo que también es una oportunidad que realmente pues, nos ha demostrado que es insustituible la presencialidad. Obviamente, también pues, en cuanto a los que serían los contenidos. Y aquí yo destacaría, sobre todo, pues, el valor que se le da a aspectos que a veces no se tienen tan en cuenta, como, por ejemplo, hicimos mucho hincapié en este congreso en aspectos relacionados con el ejercicio físico y ver que las salas en las que se presentaban las ponencias relacionadas con ejercicio físico, pues, por ejemplo, estaban muy llenas. Otro aspecto que yo diría muy relevante ha sido pues, todo lo relacionado con la tecnología, que realmente pues, ha habido un avance muy importante, tanto en lo que se refiere pues, a lo que es de aplicación al tratamiento de los pacientes, como también a la gestión de la atención. Es decir, que esto yo destacaría este aspecto como importante. Obviamente, el que es el reflejo de la investigación en España, realmente y darnos cuenta que a pesar de la pandemia, la producción sigue siendo muy importante, tanto por lo que se ha presentado en las comunicaciones como, diría, pues realmente en los proyectos de la SED o en lo que serían las publicaciones más relevantes de este año en España. Y globalmente, pues decir que volvemos a ser el congreso realmente en el que todas aquellas profesionales que trabajan relacionadas con la diabetes estaban allí presentes y yo creo que esto es la forma de avanzar. Muy bien. En el Congreso se han analizado también las novedades en tipos de diabetes poco habituales, ¿no? ¿Qué destacaría de estas patologías? Bien, sabemos que existen, lo que pasa es que están infradiagnosticadas y claro, cuando algo está infradiagnosticado también está infratratado y por tanto queríamos dar relieve a esas otras formas de diabetes que muchas veces se etiquetan como tipo 2, se tratan como si fuera tipo 2, pero que hay que, en la era de la medicina de precisión a la que vamos, realmente hay que diagnosticarlas bien para poderles ofrecer el mejor tratamiento. La Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, así como la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, ¿no?, están colaborando para poner en marcha el primer registro nacional de diabetes tipo 1. ¿Por qué esta iniciativa? ¿Para cuándo podría estar? ¿Es imprescindible? Sí, yo creo que es un elemento fundamental. Es decir, hasta ahora pues siempre nos basamos en muchos aspectos en la diabetes tipo 1, en registros que hay nacionales, tanto sueco como de Escocia, y fundamentalmente son los datos que tenemos y no teníamos datos nuestros. Es decir, y yo creo que esto es una iniciativa que realmente nos hemos puesto las tres sociedades de acuerdo para ponerla en marcha, porque es, bueno, pues nos va a dar ideas en muchos aspectos de avance en la evolución de la diabetes tipo 1 y, por supuesto, pues nos va a permitir el ajustar las necesidades terapéuticas conociendo realmente pues cómo tenemos esta población atendida en España y cómo evoluciona. Le planteo, doctor, una pregunta de futuro. Hoy, en 2022, la dieta y el ejercicio, la prevención y la insulina es la terapia. La próxima década podría ser la inserción de células madre, modificarlas en páncreas para que puedan producir insulina. Y en el futuro caminaremos hacia tratamientos de terapia génica para eliminar definitivamente la enfermedad. ¿Realmente es el camino? ¿Llegaremos en algún momento a curar definitivamente la diabetes?
aquí yo quizás teníamos que hablar de, por una parte, en diabetes tipo 2, que realmente por la estrategia es totalmente diferente, y aquí sabemos que tenemos unas medidas extraordinariamente eficaces como es la alimentación y el ejercicio físico. Sabemos perfectamente que si no existiera obesidad, probablemente el 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 no existirían. Y tenemos magníficos estudios, además en diferentes países, en los que perder peso pues, en torno al 5-10% y hacer una actividad física moderada previene el desarrollo de diabetes en personas de riesgo ya en un 60%. Por tanto, este es el camino en diabetes tipo 2, realmente mejorar todo lo que es relacionado con el estilo de vida. Por otra parte, lógicamente en diabetes tipo 1, que pues bueno, ya cuando se diagnostica no hay secreción de insulina, si queremos ir pues realmente a la curación, tenemos que ir a sustituir o buscar el sistema de restituir esta secreción de insulina. Aquí es donde entrarían pues, todas lo que se llaman las investigaciones en buscar células pluripotenciales que realmente pues modificarlas para que produzcan insulina como si fuera una célula beta del páncreas. Estas investigaciones, es decir, hay datos muy esperanzadores, pero estamos en fases muy iniciales y yo no me atrevería a decir que para la próxima década lo vamos a tener, pero evidentemente es un camino para intentar curar este tipo de diabetes. Sí que tenemos más próximo lo que llamamos páncreas artificial, que se lleva muchísimos años buscando el sistema de que no tenga que el paciente hacerse glucemias y tomar decisiones, sino que tenga un sistema de administración de insulina automático que analice la glicemia y según la glicemia ya administre la insulina. Y eso sí que ya estamos dando pasos muy importantes en los últimos años y es muy posible que para la próxima década realmente sea una realidad ya el poder disponer de ese páncreas artificial en el que el paciente pues tendría esa comodidad de no tener que pensar, que es muy importante para una persona con diabetes tipo 1. Por último, doctor, me gustaría centrarme en el ámbito profesional. ¿Cuáles son las principales necesidades de los profesionales que se dedican al manejo del paciente diabético? Yo aquí distinguiría, pues, por una parte, diríamos el endocrinólogo o diabetólogo, el que se encarga como médico de ver estos pacientes, que realmente, pues, yo creo que están bien formados y lo único que tenemos es realmente, yo diría que el defecto más importante es tener una estructura organizativa que facilite el que se puedan aplicar, pues bueno, estrategias de atención realmente eficientes y que nos permita pues, utilizar terapias novedosas realmente cuando estén indicadas. Por otra parte, la tecnología y que realmente esto lo podamos aunar para mejorar la atención y ser mucho más ágiles y eficientes. Hay en atención primaria, por ejemplo, ahora pues, nos quedaría todo el problema relacionado con las nuevas tecnologías y cómo lo vamos a aplicar, es decir, ante la monitorización. Y aquí es uno de los proyectos que tiene la Sociedad Española de Diabetes con otras sociedades de atención primaria, el ver cómo podemos llegar y formar a estos pacientes para que puedan aplicar estas nuevas tecnologías que van a ser pues, el futuro en la monitorización de la diabetes. Y por otro lado, diría que tenemos los profesionales de enfermería y aquí tenemos un gran problema que es un déficit muy importante de enfermeras educadoras y que por tanto no pueden llegar a hacer la instrucción o la educación a los pacientes para que ellos sean capaces de automodificar su enfermedad en el día a día. Y ahí tenemos deficiencias, ya diría en los servicios de endocrinología en los hospitales, pero sobre todo en atención primaria y que hay que buscar el sistema cómo realmente cualquier paciente esté atendido o no esté atendido reciba esa educación. Yo creo que estos serían los problemas fundamentales que nos vemos los profesionales hoy en día que tratamos pacientes con diabetes. Muy bien. Enhorabuena por su trabajo, por dedicarnos un tiempo, porque sé que su agenda es muy complicada y muchísimas gracias, ya le digo de nuevo, y hasta la próxima, doctor. Muy bien, un abrazo. Vale.